Un nuevo fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de la desinhibición conceptual. No tener frenos es un síntoma también de época. Desde hace ya bastante tiempo eso viene ocurriendo en las redes sociales. La novedad es que ahora es el poder mundial, al menos en parte, el que parece carecer de inhibiciones. Y para muchas personas, esa puede ser una virtud. Mucha gente hastiada de discursos melosos, de promesas de paraísos a los que nunca se arriba, prefieren que sus líderes les digan las cosas tal como las piensan o sienten. Donald Trump es, sin duda, la expresión más cabal de esa corriente mundial. Ayer, el psicólogo Miguel Espeche, en una interesante reflexión publicada en La Nación, señala algunas de las consecuencias que ese desparpajo conceptual está produciendo. Veamos. Hoy, gracias a Trump, señala Espeche, la no tan noble verdad de las motivaciones que subyacen en las acciones del mandatario se expresa sin tapujos ni pudores. Según sus propias palabras, todo se hace por la riqueza, o simplemente porque se puede hacer, y el presidente lo dice en la cara del resto del mundo sin disimulo. No es la libertad ni la democracia, tampoco antiguas o no tan antiguas reivindicaciones territoriales o límites conflictivos. Ni siquiera son reacciones a una acción puntual, como fue Pearl Harbor. Hoy las cosas son lo que son. Y es el petróleo, pues es el petróleo, sin disimularlo de ninguna manera. Aunque al principio parecía una cruzada por la democracia venezolana. Asimismo, continúa Espeche, si se necesita Groenlandia, que no tiene ningún Maduro en su gobierno, pues es dicha necesidad la que motiva, sin eufemismos, las acciones militares o políticas del caso. Es así como lo comunica el presidente Trump, que nombra decenas de veces la palabra petróleo en sus discursos ligados a Venezuela y omite lo que muchos opositores al actual régimen, porque el régimen chavista sigue siendo actual, no anterior, esperaban escuchar con ansias. Psicológicamente, señala el profesional, la cuestión nos sumerge en varios dilemas y reflexiones inesperadas. En los hechos, que una guerra fuera llevada a cabo, al menos en términos de enunciado, por una causa moral, nos tranquilizaba. Que así fuere nos permitía decir en tono de expertos, bueno, pero la verdadera causa es otra. Ahora explica Espeche, la doble lectura quedó atrás gracias a la literalidad trumpista, que ya modela gran parte del discurso de gobiernos afines a su estilo. Algo se extraña, agrega Espeche, de aquel doble discurso que encubría un relato moral, casi podríamos decir, mentime que me gusta. Porque si se miente ofreciendo barniz ético a las acciones bélicas, será porque la ética tiene algún lugar en la ecuación, lo que nos abre alguna esperanza. En cambio, la literalidad de la codicia y el afán de dominio parecieran abolir hasta la existencia simbólica de algo llamado bien. No hay duda de que la vida nos ofrece todo el tiempo sorpresas. Vernos hoy añorando un relato mentiroso no era lo esperado. Mentime que me gusta refiere a una mentira que indica que hay algo superior ante lo cual hay que ocultar las verdaderas intenciones. La verdad trumpista habla de que el superior es el ejecutor de la acción, el señor Trump. Dicho ejecutor no habla en nombre de la ley, él es la ley. En tal sentido, el mundo, así con mayúsculas, es un anexo del propio ego, no un otro, con el que se interactúa. Son tiempos desbocados, dice Espeche. Cada tanto la historia nos ofrece cosas así. Personalidades que encarnan una idea de poder ligada al control total de lo real, no a la generación de realidades construidas en común con otros. Como Ícaro, esos egos suelen, muchas veces, acercarse demasiado al sol, y la cera con la que están construidas sus alas puede terminar derritiéndose para que la ley de la gravedad haga lo suyo. No la vimos venir. Nos creíamos mejores que esto, pero pensándolo bien, lo que añoramos es que exista una llamita de anhelada virtud en el discurso, aunque sea en el terreno de la utopía, frente a la cual, de vergüenza,
mostrar impúdicamente algunas intenciones espurias. Nos contentamos con poco quizá, pero esas llamitas, nace el fuego que nos abriga cuando la locura guerrera se apodera de la historia. No es la primera vez que cosas así ocurren. Y no será tampoco que los pies de barros de la prepotencia demuestren su endeblez. Somos algo mejor que meros patobicas de la historia, y lo paradójico es que a veces es una mentira la que nos lo recuerda. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie, todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, estamos acá en el barrio de Palermo como siempre, hoy en un día de calor tórrido. Le doy la bienvenida primero, a mi derecha, a Mónica Ferreira, que me va a acompañar en esta primera hora, aunque tengan atención, sí. Está escuchando mi amigo, el filósofo Santiago Kovadlov, que va a intervenir, por supuesto, en la segunda hora. Así que, Mónica, estamos con Santiago, estamos con vos, vamos a hacer esto. Presentarnos primero como corresponde, por favor. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va, Mónica? Buen mediodía para todos. Estamos acompañándolos a partir de este momento y hasta las 14 en Haciendo Pie junto a este equipo. En la operación técnica nos acompaña Micaela Jiménez. La coordinación de aire a cargo de Agustín Sarabi y Celeste Álvarez. En la producción, Gabriel Matera. Producción general, Mechita Laguna. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Locución, Mónica Ferreira. Como siempre, los invitamos, si quieren dejarnos un mensaje a lo largo del programa, lo pueden hacer al WhatsApp de la 1110. Es 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. Y siempre les dejo la recomendación, si quieren seguirlo a Jorge, su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo Pie. Buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal. Es magíster en Sociología por la Universidad París 8 y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas nacionales e internacionales. Es autora, entre otros, de los libros Silencio Cuba, La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana, Usos del pasado, ¿qué hacemos hoy con los 70? ¿Por qué nos pasan los 70? ¿Por qué no pasan los 70? No hay verdades sencillas para pasados complejos. Ya estamos en contacto con Claudia Gil. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Un gusto Gracias tenerte. por llamar. Al contrario, un gusto tenerte en nuestro programa. Sobre todo porque estamos tratando en estos días complejos, diferentes, yo diría con sensaciones de abismo por momentos. Me estoy refiriendo sobre todo a la escena internacional y con todo lo que ello significa, en el sentido de, cambios en los discursos, brutalidad, podría afirmar, en los discursos, un mundo que parece haber perdido de alguna manera la brújula, o la brújula se ha inclinado hacia un lugar que nos parece incierto. Bueno, en fin, me gustaría una primera reflexión sobre esto. Me refiero al discurso de Trump, me refiero a este mundo que dice las cosas que a veces no queremos escuchar. Sí, mira, como le decía tu productora, ¿no? ¿Sí? Yo no tengo mucho más que decir que lo que puede decir cualquiera, porque para empezar, porque no soy un especialista en relaciones internacionales, pero también porque creo que tengo la misma perplejidad que tenemos todos. Lo primero que se me ocurre decir es una nota optimista. Ajá. Si Trump no logra forzar la Constitución americana,
y entonces no puede hacerse reelegir, esto puede cambiar en 3 años. Entonces, esa es la primera nota optimista. Claro que siempre existe la posibilidad, que es sin duda una de las ideas de la voluntad de Trump, de forzar la Constitución y hacerse reelegir. Claro. Pero entonces, esto para decir que estos movimientos que realmente meten miedo y de transformaciones, que decimos, ¿dónde va el mundo con la ruptura como de todos los parámetros, de decir que, digamos, la extracción de Maduro representa los intereses petroleros de los Estados Unidos, etc. ¿Dónde va el mundo con eso? Bueno, la primera reflexión optimista sería, tal vez esto es un movimiento que dentro de 3 o 4 años cambie de sentido. Claro. Pero bueno, eso sería la nota optimista. La nota menos optimista es que efectivamente parecen estar franqueándose límites de ciertas reglas en el terreno de las relaciones internacionales que parecían difíciles de franquear. Claro. Pero también dentro de eso me parece que en este momento las reacciones, bueno, yo creo que mucha gente vio el discurso del premier canadiense en Davos, que es un discurso realmente extraordinario, o la reacción de muchos países europeos, incluida Italia, con Meloni, frente a los avances de Trump, menospreciando Europa, y etcétera, y el freno de Trump de repente, no voy a atacar Groenlandia, vamos a hacer un acuerdo beneficioso para todos. Eso respecto de lo que representa, a mi modo de ver, la disruptiva actitud de Trump desde siempre, pero digo, muy reforzadamente en los últimos tiempos, en que creo que de repente puede encontrar un freno en la Constitución americana, cruzo los dedos para que así sea, pero puede encontrar también un freno en la reacción de eso que el primer ministro canadiense llamaba ¿cómo decía? Los países medianos. Sí. O sea, no las grandes potencias. Y Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mi primera reflexión sería esa. Por supuesto que, digamos, hay un montón más de cosas sobre las que uno podría hablar, pero te digo, como lectora de diarios y no como especialista, que es este mundo raro, tridimensional entre China, Rusia, Estados Unidos con Trump, que nadie sabe muy bien hacia dónde va. Claro. Pero bueno, pararía acá para que vamos a seguir conversando. Sí, me parece muy interesante tu introducción. La idea no era, claro, hablar con un especialista en temas internacionales, que lo hemos hecho muchísimo, sino ayudarnos entre vos y nosotros, ayudar a pensar, a sacar algunas primeras conclusiones, ayudar a nuestra audiencia también. Por ahí podemos aportar alguna cosita. Me parece, hace poco escribiste una nota, o hace no tampoco, sobre Hannah Arendt, y una de las cosas que destacabas era la idea de Hannah Arendt de pensar sin barandas, y me acordé mucho de esta conversación que íbamos a tener cuando vi eso, porque aunque no seas experta en temas internacionales, sí lo sos, en un sentido, en temas de nuestra propia historia político, ideológica, de lo que fueron los 70, de lo que era la época de las ideologías marcadas. Y me preguntaba, cuando pensaba en charlar contigo, hay un tema que a nosotros me parece que nos convoca mucho y que nos interesa mucho, que es todos los proyectos de izquierda que se vienen proponiendo en el mundo han salido mal, han terminado en tragedia, y ahora incluyo en esa tragedia, desde el punto de vista no solo humanístico, sino desde el punto de vista ideológico, la experiencia venezolana, donde un presidente ahora es capturado, el régimen continúa, se sigue hablando en nombre de la izquierda, del pensamiento de izquierda, la presidenta habla como si nada hubiera ocurrido, salvo que sacaron ese estorbo que era Maduro, y me preguntaba, o quería charlarlo contigo, ¿qué significa? ¿Hay posibilidades de que se renueve el pensamiento transformador, lo que fue en algún momento la socialdemocracia, o con otras formas, una izquierda democrática? Vos has trabajado mucho sobre esto, izquierda democrática.
Sí, ahí me siento más cómoda que yo con lo las sé. relaciones internacionales. Y me siento muy cómoda también con la idea de pensar sin barandas, Claro. porque incluso esto, lo que empezamos hablando sobre la cuestión de lo que sucede en el mundo ahora, Sí. es que se están cayendo todas las barandas con las que creíamos que podíamos orientarnos. Entonces, eso también en cuanto a las relaciones internacionales y en cuanto a de repente un presidente de los Estados Unidos que atropella todo y que no encuentra límite en ningún tipo de regulación, cuando nosotros creíamos que esa regulación, mal o bien, funcionaba. Entonces, esas barandas también se han caído. Claro. Respecto de lo otro que me preguntás, bueno, como vos bien sabés, yo hace mucho que, pienso que regímenes como el de Maduro, o como el de Nicaragua, o como el de Cuba, uno los sigue llamando de izquierda por una especie de comodidad histórica. No representan nada de lo que, desde mi punto de vista, fueron los valores de izquierda, que uno podría decirlo, tal vez en un sentido bastante socialdemócrata, para decirlo de algún modo, como aunar la máxima libertad con la máxima igualdad. Han fracasado, ni siquiera puedo decir han fracasado, han ido en contra de ese principio de una manera contundente. Entonces, para mí la caída de cualquiera de esos regímenes no representa, pero pienso que para vos tampoco en realidad, no representa una manifestación de la crisis de la izquierda, porque esos regímenes son regímenes totalitarios o protototalitarios o posttotalitarios o lo que se quiera, pero no son las sociedades de máxima igualdad y máxima libertad con las cuales uno podía soñar cuando pensaba en las posibilidades de utopías liberadoras en América Latina o donde fuera. Respecto de si las socialdemocracias están definitivamente acabadas, para mí es muy difícil pensar eso también, porque por un lado yo te diría que intuitivamente pienso que en las sociedades democráticas de tipo socialdemócrata, con regímenes, con gobiernos, no con regímenes, con gobiernos socialdemócratas, donde existen las mayores posibilidades de poder alcanzar alguno de esos objetivos, pero al mismo tiempo tampoco soy ingenua, también sé que el nivel de internacionalización de la economía del mundo, de los grandes factores de poder, etcétera, etcétera, hace eso muy difícil. Yo siempre pienso que hay una posibilidad de que se reinventen formas del ser en común a nivel local o a nivel más regional que puedan dar la posibilidad de formas de vida alternativas, mejores que aquellas que estamos viviendo actualmente y infinitamente diferentes de aquello que efectivamente pretendían ser los regímenes como el venezolano, el nicaragüense o el cubano. Pero bueno, eso está por verse también, ¿no? Pero me pensé, bueno, yo siempre digo, yo ya estoy grande, por suerte ya estoy grande, pero porque entonces puedo decir esto sin tener que tomar la responsabilidad de obrar para que eso suceda. Claro. Pero bueno, me parece que mientras hay comunidad política, mientras hay acción política, mientras hay actores políticos, bueno, la posibilidad de inventiva política siempre está ahí. Claro. Estamos hablando con la socióloga Claudia Hilb. Estamos tratando de enhebrar algunos pensamientos, porque sabemos que hay mucha gente, Claudia, que está, que tiene todavía aspiraciones de que esto no sea lo único. Cuando digo esto, me refiero a esta dicotomía entre un autoritarismo de derecha salvaje o, no sé, llámenlo cada uno como quiera, pragmatismo a lo bestia, y una idea de mayor igualdad con democracia, aprendiendo de la experiencia histórica, que es lo que parecería que nos cuesta bastante, ¿no? Digo, ya a tantos años de la desaparición por propia inercia del sistema, de lo que se llamó el sistema socialista real, seguimos, hay algunos chipotazos, algunas cosas, algunas colitas que quedaron, como Cuba y Venezuela, recién decíamos, pero parece no renovarse demasiado este espectro. ¿Te parece que lo que está sucediendo, hablaste del primer ministro de Canadá, con ese discurso
que en otro momento hubiera sido un discurso más de la socialdemocracia, hoy parece un discurso revolucionario, o algunas de las actitudes que están tomando líderes europeos, puede ser la primera punta para que esto suceda. No sé si la primera punta, pero en todo caso a mí me parece que es una manifestación súper interesante. Sí. Y cuando uno escucha el discurso del ministro de Canadá, sí. me parece que no es un dato menor que lo que él cita, digamos, la frase que él cita del verdulero que saca el cartel sí, afuera buenísimo, de su negocio. Sí, recordémoslo porque mucha gente... de acuerdo, claro. el verdulero que saca el cartel afuera de su verdulería diciendo proletarios de todos los países unidos. Recuerda el primer ministro una cosa que sucedía, perdón, claro que te interrumpa, recuerda el primer ministro una cosa que sucedía en la Unión Soviética, bueno, una anécdota que se cuenta, ¿no? De que el tipo ponía todos los días proletarios del mundo unidos, que era una gran consigna del movimiento comunista internacional. Y entonces alguien le pregunta, pero ¿y por qué lo pone? Bueno, lo pone porque quedaba bien, no embromaba a nadie, ¿no? Algo así, como que la costumbre... porque eso le gana tranquilidad. Por eso se queda va a estar tranquilo. Eso. Y entonces lo que dice Havel, que cita el primer ministro de Canadá, es si todo, digamos, el régimen funciona porque todos los días, todos los verduleros y todos los demás comerciantes y todo el mundo saca afuera el cartel que dice proletario de todo el mundo unidos y hacen como si creen en que eso funcionara. Claro. Lo que yo quería decir es que lo que a mí me parece además muy interesante y significativo en el discurso del primer ministro de Canadá es que toma una cita de Václav Havel. Václav Havel, como vos bien sabés y como sabe gran parte de la audiencia, fue un gran opositor al régimen soviético en su país, en Checoslovaquia. Después fue primer ministro, después fue presidente. Le fue como le fue, fue complicado y todo, pero es una figura absolutamente extraordinaria cuando uno piensa en oponerse a regímenes de tipo totalitario. Claro. Entonces, no solo su discurso y lo que llama, sino la figura que él usa para eso, ¿no? Que es una figura emblemática. Entonces, yo no sé si es el puntapié inicial, si es a partir de ahí. Lo mismo que recién decíamos de la socialdemocracia, bueno, la socialdemocracia europea ha ido, ha venido, ha tenido muchas defecciones, ha tenido muchas desilusiones, las sigue teniendo, y de repente viene un gobierno de una derecha como Meloni, o como para ahí el PP, y digamos, que ojalá no Vox en España o cosas así, o de repente en Holanda, ¿viste? Países insospechados de poder, o el avance de la AfD en Alemania, bueno, todo esto, pero digo, de repente siempre, ante estas apariciones de unas derechas horribles, bueno, primero empezamos a pensar que la socialdemocracia que estaba no era tan horrible como nos había parecido en su momento, claro. Pero sino que también esas mismas fuerzas de centro-izquierda democrático, por ahí se renuevan, ven la necesidad de renovarse, etcétera. Entonces, no sé, lo único que yo puedo decir, como te decía al principio, de optimista, es que a estos movimientos asistimos a lo largo de los años, de las décadas, de que el mundo gira hacia la derecha, que el mundo gira un poco más hacia la izquierda, etcétera. Y entonces a mí a veces no me parece tan definitivo como algunos temen o como algunos esperan. Pero es cierto, de todos modos, dicho esto, es cierto que pasan cosas que son novedosas. Y que entonces, bueno, que conviene tener en cuenta cómo esto que decías vos, ¿no? Hay una especie de liberación del lenguaje incluso, que es una especie de apertura de la caja de Pandora, donde tanto respecto de Trump diciendo yo quiero Groenlandia y la voy a tomar por las buenas o por las malas, más allá de que después haya cambiado su discurso, o diciendo con Venezuela que lo que a él le importa es el petróleo, cosas que se dicen así, que dice,
a ver, digo, eran cosas que no eran decibles antes. Claro. Un poco de hipocresía, por favor. Sí, sí. Y en ese mismo sentido, bueno, también en la Argentina nosotros asistimos a esto, a una liberación de lo peor de una palabra que puede ser dicha impunemente en el espacio público, una palabra racista, una palabra sexista, que realmente es preocupante respecto del efecto a mediano plazo que puede llegar a tener. O sea, respecto de cómo va a sedimentar esto. Claro. Lo único que yo diría para contradecirme a mí misma es que también habíamos creído que los discursos más igualitarios, más abiertos en temas de género, etcétera, etcétera, estaban acá para quedarse. Uh-huh. Bueno, vemos que puede haber un retroceso en eso. Claro. Pero eso me hace pensar también que los discursos sexistas, racistas, y que ahora, digamos, incluso de defensa de la dictadura, que pueden tomar el espacio público, bueno, tal vez haya un momento en que también vuelvan a ser un poco expulsados del espacio público. Claro, da la impresión que... Seguirá, sí, perdón. Siempre seguirá habiendo gente que piense eso, pero que cree que no es legítimo manifestar eso públicamente. Claro, daría la impresión, Claudia, que estamos ante una época que todavía nos sigue sorprendiendo, porque la dinámica es muy rápida, es muy brutal, donde las redes han contribuido, creo, mucho a esta modificación del lenguaje, ¿no? Por la vía rápida, porque, bueno, nosotros venimos de otro tiempo donde se pagaban consecuencias por decir cosas en los medios, había prohibiciones de cosas y ahora la desinhibición es absoluta. Lo que no imaginamos es que los líderes iban a tomar ese camino, ¿no? Totalmente, es cierto que las redes es el terreno de la impunidad basura, digamos, claro, sin ningún lugar a duda. Claro. Anónimo, sin consecuencias, o sea, ojalá tuviera, digamos, no es un lugar donde se puede debatir de una manera interesante, pero como vos bien decís, el paso siguiente en la preocupación es cuando esto sale de las redes a los líderes políticos, claro, que pueden decir cualquier cosa. Claro, o a las personas influyentes. Y habilitan, claro, y habilitan de ese modo el hecho de que sí, se puede decir cualquier cosa, como si todo fuera simplemente cuestión de opinión. Claro. Y hay algo que preservar en el espacio público es un poco más que cuestión de opinión, que son ciertas reglas comunes que, volviendo a lo que decíamos antes, bueno, son las mismas que Trump atropella con gran alegría de bully de jardín de infantes. Claro, tal cual. Claudia Gil, para nosotros ha sido un honor tenerte. Te está escuchando Santiago Kovadlov. A la vuelta de la segunda hora, Santiago va a hacer seguramente reflexiones sobre la base de esta conversación que hemos tenido. Así que para nosotros una contribución enorme, y estoy seguro que los oyentes lo valorarán de igual manera. Claudia Gil, te agradecemos mucho y ojalá que nos escuchemos pronto, nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge, la agradecida soy yo. Un gran abrazo. Y un saludo muy grande para los dos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Chau, hasta pronto. Nació en Uruguay y vive en Argentina. Es dibujante, pintor, caricaturista, periodista, diseñador gráfico, animador y a veces músico. Estudió diseño gráfico en la UBA y publicó en medios locales y del exterior como Clarín, Playboy, Caras y Caretas, la revista Barcelona y la revista Tres Puntos. Es caricaturista del diario La Nación. Es autor del libro Estamos dibujados y de numerosas muestras y exhibiciones, entre las que se encuentran reflejos de Alicia y mitológicas. Estamos ya en contacto con Alfredo Sabat. Hola Alfredo, un gusto tenerte en nuestro programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Santiago te está escuchando, está a la distancia porque tenía que dar una conferencia en Trenquelauquen, pero luego va a hacer comentarios seguramente muy
interesantes sobre esta charla que vamos a tener. Bueno, debo decir que sí. Los conozco a los dos y trabajé ilustrando textos de los dos bastante frecuentemente, así que tenemos puntos en contacto. Absolutamente. Para mí es, ya sabés, porque cada vez que, lo voy a contar para la audiencia, cada vez que publico una nota y me encuentro con mi nota publicada, que es una sensación que solo sabe quien publica cada tanto en un medio, la sensación de placer que se produce o no sé, tiene un montón de componentes. Ver que mi nota va acompañada de la ilustración de Alfredo es impresionante, y no me privo de decírselo cada vez que sucede. Así que, y Santiago también le pasa lo mismo. Vamos a tratar de charlar un poquito, tenemos unos minutos, Alfredo, para que nuestro público trate de disfrutar de tu multifacética vida como ilustrador, como artista plástico, y es inevitable hablar de tu herencia, que no es monetaria, que no es una herencia precisamente de fortuna, sino la fortuna de haber tenido a Menchi Sabat como tu padre, a Hermenegildo Sabat, ¿no? Que empecemos por ahí, cuando vos pensabas que ibas a ser grande alguna vez. Bueno, pasa que yo de chico, no sé si por genética, por herencia, por el contexto de crecer al lado de un dibujante o de una casa llena de dibujos y también de estar rodeado de los amigos de mi viejo, que eran todos dibujantes, gente como Quino, Fontana Rosa, toda esa gente que me cruzaba en las reuniones de amigos de mi viejo. Yo de chico siempre dibujé, siempre pensé que me iba a ganar la vida dibujando, y crecí dibujando, y de golpe se dio la situación de que yo lo que hice toda la vida, aún como un juego, en definitiva es lo que me gano la vida haciendo, y me pagan por seguir haciendo lo que hice de chiquito. Claro. Pero sucede que también está el hecho, no sé si es el determinismo genético, porque yo vengo a ser la tercera generación de dibujantes y caricaturistas. Mi bisabuelo era caricaturista y profesor de dibujo, y publicó en la revista Caras y Caretas original allá por el año 1900, y mi viejo heredó su nombre y su oficio, porque mi bisabuelo también se llamaba Hermenegildo. Entonces, él creció en una casa rodeado por la obra de su abuelo, pero él no llegó a conocer a su abuelo. Su abuelo falleció un año antes de que él naciera. Entonces, él heredó eso sin el contexto que tuve yo. Claro. Que yo crecí al lado de un viejo, y entonces para mí era normal que alguien se ganara la vida dibujando, lo cual no es absolutamente normal. Claro. Entonces, yo crecí y empecé primero trabajando en agencias de publicidad y colaborando en distintas revistas, hasta que entré en la revista Tres Puntos, donde nosotros nos cruzamos. Así es. Decía una cosa, Alfredo. Sí, perdón. No, te quería preguntar. Hasta que llegué a La Nación, que llegó un momento donde yo estaba en La Nación y mi viejo estaba en Clarín. Claro. Entonces estábamos los dos en los dos diarios más grandes de Buenos Aires. Teníamos el mercado más o menos copado. Los sábados. También. Escuchame una cosa, Alfredo. Y cuando vos hablas, porque entiendo perfectamente, me lo puedo imaginar, lo podría dibujar, aunque yo soy un croto y no podría hacerlo, pero me imagino a Hermenegildo, a tu padre trabajando, y vos al lado jugando a dibujar.
¿Pero es así o además estudiaste? ¿Tuviste que adquirir una técnica? ¿Fuiste a algún lugar para aprender? Mira, yo aprendí mirándolo por encima del hombro y él tampoco te decía bien por qué era que hacía las cosas. Ajá. Él las hacía y te decía, y cuando vos las hacías al lado de él te decía, está bien y no te da demasiadas explicaciones. Eso lo saben bien todos los estudiantes que fueron al taller de él, todos los alumnos de él. Claro. Saben que aprendieron sin demasiada explicación. Ajá. Él no te daba demasiados datos de por qué estaba haciendo las cosas que hacía. Claro. Y vos tenías aprendiendo igual. Yo, de todos modos, por mi parte, nunca fui a ninguna escuela de arte. Dibujo. Uh-huh. De arte, todo lo aprendí. Hoy en día sigo aprendiendo mirando tutoriales en YouTube. Mira. De técnicas de pintura y cosas por el estilo. Pero nunca fue una escuela, fue toda una cosa que fui aprendiendo mirando y mirando gente y mirando libros y yendo a museos y mirando cuadros y mirando los libros de dibujantes que tenía mi viejo y que muchos me quedaron a mí. Uh-huh. Y aprendiendo de distintos qué sé yo, genios de la caricatura que los que fui absorbiendo, más allá de lo que sé que absorbí de mi viejo. Hay otros tipos de los que también admiro y de los que también he sacado cosas. Claro. Gente como un tipo que trabajó en New York Times que se llamaba Al Hirschfeld, y gente que dibujaba en la revista Mad de Estados Unidos, también fueron muchos de los que yo he ido copiando subrepticiamente. Pero bueno, así más o menos uno se va formando. Tengo una curiosidad, Alfredo, porque como no sé dibujar, porque nunca se me dio, una curiosidad que es, más allá de lo técnico, más allá de saber emplear un color, más allá de todo lo que significa este arte, me pregunto cómo haces, o si hay un don, que es el de la interpretación del retratado, de interpretar, ¿hay algún rasgo por el cual vos decidís que un tipo tiene una nariz más grande de lo que la tiene, o tiene una mano haciendo un gesto ¿qué es lo que vos, cómo es ese camino de la creación? Mira, eso es un tema bastante misterioso, que yo muchísimas veces me lo pregunto, porque no tiene una respuesta directa. No hay una fórmula como para decir, bueno, a esta cara está catalogada como la cara A27 y hay que dibujarla de esta manera. O esta nariz siempre se dibuja de esta manera o de esta otra forma. Es muy, muy, muy difícil, porque tiene que ver con tu propia manera de ver al modelo que tenés adelante. Y vos vas aprendiendo cómo ver la gente, cómo ver al mundo a lo largo de toda tu vida. Entonces es una lucha constante encontrar que lo que vos dibujás se corresponda con el modelo que tenés adelante. Uh-huh. El parecido es una cosa muy, muy difícil de alcanzar, de estar uno conforme con el parecido de la persona que está adelante, pero a la vez, ¿cómo se puede dar? Y eso es lo que yo no entiendo, es que si uno le cuesta encontrar parecido a la persona que tiene adelante, ¿cómo es que el lector de esa imagen o la audiencia de esa imagen reconoce al que vos estás dibujando? Porque es tu punto de vista. ¿Cómo es que hay algún punto de vista generalizado sobre cómo es la cara, ponele, de Susana Jiménez o de Milei? ¿Cómo es que todo lo demás lo reconocen? Bueno, Milei, le hace la mata de pelo y con eso alcanza. No alcanza. Entonces es muy, muy difícil, y a la vez expresar eso. Bueno, hay maneras de llegar a una explicación, porque con el tiempo vas leyendo tipos que te lo explican y vos vas
terminando de formarte la explicación, que viene a ser, cuando vos estás haciendo un retrato en general, y sobre todo cuando estás haciendo una caricatura, no estás haciendo una deformación, vos estás haciendo destacando, vos estás exaltando los rasgos de esa persona. Claro. Y entonces, hay como yo creo que todos tenemos como una especie de fórmula de la relación entre una nariz y una boca, que viene a ser el promedio de la cara de toda la gente en el mundo. Y cuando esa nariz es un poco más corta del promedio, entonces vos en ese momento diferenciás a la persona. Y entonces vos ahí tenés que exagerar eso como para que se la reconozca más. Claro. Pero de todos modos es muy difícil encontrar ese balance, porque cada expresión de ese personaje altera esa proporción. Si una persona abre la boca, se le achica la nariz porque los músculos deforman la nariz. Claro. Entonces no es la misma nariz siempre. Entonces todas esas cosas cambian, y las expresiones, y tenés que descubrir cuál es la expresión de esa persona que más lo caracteriza y cuál es la expresión para cada situación. Entonces tenés que ir buscando, y es mucho trabajo, y muy difícil, mucho más de lo que parece. Claro, me estaba imaginando, Alfredo, te imaginaba trabajando, te imaginaba en una situación que debe ser habitual, que es que recibís una nota del diario La Nación, por ejemplo, y vos leerás el contenido de esa nota, porque lo que a nosotros más nos asombra cuando vemos luego el acompañamiento o el ir juntos en una nota, es que no hay solo una representación de un personaje, sino que hay un contenido en eso que vos ponés. Hay una forma de mirar a ese personaje que tendrá que ver, supongo, con el sentido de la nota, estoy dando como ejemplo, ¿no? Sí, mira, muchas veces está la nota escrita, y eso es lo que me pasa con tus notas, por ejemplo, que llega la nota antes y yo leo y trato de hacer que sea siempre algo que evite mi punto de vista. Yo también tengo que poner mi punto de vista porque es mi firma lo que lleva ese dibujo. Entonces tengo que hacer algo que sea acorde a la nota, pero que a la vez yo estoy diciendo algo que más o menos esté de acuerdo con lo que dice eso. Entonces, a veces sucede que la nota ni siquiera está escrita. Muchas veces con las columnas de político, el columnista, supongamos Joaquín Morales Solá o Carlos Pani, está en la nota en paralelo. Y el dibujo lo tengo que ir haciendo porque cuando llegue la nota, se pega el dibujo y se va a la final. Claro. Entonces yo no puedo esperar a que esté la nota. Y entonces hay veces que ni siquiera se va a terminar el señor que está. Entonces ahí estoy medio informado por una conversación que tuvo el autor de la nota con el editor de la página. Él me cuenta a mí y yo más o menos adivino qué es lo que se puede decir. Claro. Pero ahí está el punto de vista del autor, el punto de vista del dibujante, pero a la vez tratar de seguir la conversación con esa nota que a veces está escrita y a veces no está. Claro. Y que sea funcional a esa nota. Es un juego bastante difícil de alcanzar muchas veces. Claro. Alfredo, y de todo lo que te toca, de tu función como ilustrador, como retratista, de las múltiples cosas que vos haces, ¿podrías elegir una que vos decís, esto es lo que más me gusta hacer en la vida, o todo te parece integrado? No sé, ¿cómo lo tenés? Hay muchas cosas que a veces digo, todo es más o menos parte del mismo árbol. Todo lo que son, digamos, artes visuales, por decir de alguna manera,
lo disfruto, pasa que yo sé qué es lo que puedo decir en cada cosa. Medida. Hay cosas que solo las puedo decir cuando lo que estoy haciendo una pintura al óleo que no tiene una salida inmediata, no es una cosa que tenga que ser publicada al día siguiente, claro. No tiene que ser leída por miles de personas y más o menos tienen que leer todos el mismo significado. Claro. Cuando estoy pintando una pintura al óleo, ni yo estoy seguro qué es lo que quiere decir eso. Entonces, claro, tengo otras libertades y otros caminos, pero lo que es lo mío y lo que disfruto, más o menos disfruto todo en más o menos la misma medida. Pero cuando estoy haciendo una cosa en particular, trato de disfrutarlo lo mayor posible, porque si no lo disfruto, sea lo que sea, entonces nadie más lo va a disfrutar. Claro. Si yo lo estoy disfrutando, va a sentir lo que yo siento. Entonces, trato de disfrutarlo lo mejor posible lo que esté haciendo en ese momento. Y hay otros aspectos, lo sé porque, bueno, sé, del arte que te interesan. ¿Te gusta la música? ¿Haces música? A ver, contanos un segundito, tenemos muy poco tiempo ya, pero me gustaría saber de tus otras pasiones. Mira, yo crecí en una casa con mi viejo que estaba todo el tiempo con música, trabajando, siempre trabajaba con música, si no era jazz, era tango o era música clásica, pero a mí se me han grabado cualquier cantidad de temas que yo no sé quién es el que la canta, yo no sé quién es cómo es el nombre de la canción, pero la tengo grabada en la cabeza, solo de haberlo escuchado en la casa de mi viejo. Después están todas las cosas que yo escuché por mi edad y por mi deseo propio, sean los Beatles, Led Zeppelin o qué sé yo, Dua Lipa, por decir algo. Sí. Y entonces yo tengo una relación muy fuerte con la música. De ahí pasé por varios... intenté aprender a tocar distintos instrumentos, que fue en vano porque no tengo la suficiente coordinación, pero gracias a que hoy en día la tecnología hace que cualquiera pueda ser músico. Entonces, de golpe un día vino en mi computadora, vino un programa que te permitía hacer temas recortando y pegando distintos pedazos de lo que se llaman samples, o muestras, distintos instrumentos, y vos los vas superponiendo y inventás una canción. Claro. Y la verdad, cualquiera puede ser músico. Entonces me puse a armar distintas canciones, después hice los videos, los subí a YouTube, y bueno, nadie las ha escuchado, pero bueno, me divertí haciéndolas, así que dentro de todo me saqué el gusto. Qué bueno. Pero bueno, de ahí a decir que yo soy músico es, qué sé yo, es una exageración. Yo prefiero pensar que los que son músicos son los que saben tocar y emocionar con un instrumento. Bueno, estoy un poco de acuerdo con Papo, que decía que casi se agarra las piñas con un DJ porque le dijo, sí, vos tocás. Bueno, sí, yo soy de los que mejor acepto que yo no toco. Yo armo música o armo canciones, claro, pero no es ser músico, lo es armar canciones. Claro. Alfredo Sabat, para nosotros una alegría tenerte en nuestro programa, te disfrutamos muchísimo, eso lo sabés, disfrutamos tu obra, como disfrutamos la de tu padre, también con el que tuve la suerte alguna vez de tener relación, así que es una maravilla, y una de las maravillas más grandes es que hables con tanto orgullo de esa herencia y haberla podido absorber como la absorbiste.
siendo vos mismo, ¿no? Eso es una cosa maravillosa. Así que estoy seguro que estoy también hablando en nombre de Santiago. Te mando un abrazo enorme y nos seguimos viendo, por supuesto. Gracias, Jorge. Y otro para vos, Santiago. Gracias. Hasta pronto, Alfredo. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal.